¿Que quién es Larry Ellison? Depende de quién le preguntemos, porque a sus más de 81 años la vida de este neoyorquino, nacido cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado y que en breve podría ser el hombre más rico del mundo, encierra muchísimas respuestas. Por ejemplo, a mediados de septiembre, durante unas horas, el dueño del torneo de Indian Wells fue el hombre más rico del mundo. Ganó en un día 100.000 millones de euros, un récord que va a ser difícil de que nadie le arrebate, superando a Elon Musk. Y hoy ocupa, puede que temporalmente, un puesto que le resulte muy familiar durante décadas, el de segundo hombre más rico del mundo, como en los 90, cuando su rival Bill Gates peleaba dentro y fuera de las listas de hombres más ricos del mundo. La diferencia entre entonces y ahora es que su fortuna actual es de 291.000 millones de euros. Por el camino, el fundador de Oracle se compró la sexta mayor isla de Hawái, que se llama Lanai, donde reside casi a tiempo completo. Ha pasado por 5 divorcios y posiblemente 6 matrimonios, y sus 2 hijos controlan sendos imperios mediáticos con la ayuda nada disimulada de su padre, como son las productoras de cine, TV y videojuegos Annapurna. Megan Ellison, responsable de títulos que van de la oscarizada película La Noche Más Oscura a las bicis de Wentworth o Skydance, cuya función con Paramount fue decisiva en el despido del cómico Stephen Colbert y que ha dado paso a un gigante global que dirigirá David, pero controlará a su padre. Así que sus hijos Megan y David están bien cimentados y por ahora son unos muy ricos, jóvenes y multimillonarios. Así que con 81 años puede darse el lujo de decir que su vida amorosa también ha sido una montaña rusa. En 1983, Ellison era simplemente rico. Pero en el 67, cuando se casó con Ada Quinn a espaldas de su familia, abandonó una prometedora carrera en medicina para dedicarse a algo que le llamaba muchísimo la atención: los ordenadores. Sí, en esa época en la que poca gente sabía lo que significaba la palabra ordenador y en la que si querías trabajar en el sector tenías que mudarte a California. Allí se conocieron Ada y Ellison. Y allí empezaron a desarrollar sus respectivas carreras. Ella contaba su historia así, y no en broma, en el anuario de antiguos alumnos de su escuela, que decía: si he tenido mi ratito de fama, probablemente sea porque estuve 7 años casada con Larry Ellison, el fundador de Oracle Corp. Era el hombre más carismático que haya conocido nunca, pero nuestros 7 años juntos fueron como una montaña rusa, una de la que me bajé en 1974, tras haber vivido hasta 1970 en un diminuto apartamento con él, cuando era pobre. Así que Ada le fue muy bien después de separarse de Ellison. Consiguió un puesto ejecutivo en una hidroeléctrica en Palo Alto, California, y llevó una gran vida mientras Ellison siguió siendo esa montaña rusa. Su segunda mujer, su segundo matrimonio, sería en 1977 con Nancy Willers, tras haber tenido entre manos un proyecto para el gobierno. Se casa con Nancy Willard, una fisioterapeuta con una sólida formación universitaria y un prometedor futuro. Se habían conocido a final del 76, pocos meses después se casaron. De la ceremonia no hay información y casi al mismo tiempo Ellison puso en marcha Oracle, la empresa. Los fondos iniciales de Oracle fueron $2.000, unos 10.000 euros hoy en día, de los que Willers puso 500. En 1978, la montaña rusa descarriló y Willard vendió su parte a Ellison junto al divorcio. El 25% de Oracle valdría hoy más de $200.000 millones, pero ella lo vendió por $500. Y en un hipotético caso, Willers, ella sería hoy la sexta persona más rica del planeta, justo entre los dos fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin. Pero no todo en la vida son $200.000 millones. Nancy volvió a casarse, adoptó el apellido de su segundo marido, Bob Jenkins, y se mudó a Kentucky, a su Kentucky natal, y montó un trío de country con sus hijas, llamados los The Jenkins.
Su esposa número 3 sería Barbara Brote. Pese a los 5 matrimonios que ha tenido, Meghan y David Ellison son hermanos, no hermanastros, ambos descendientes del tercer matrimonio de Larry, con Barbara Brote, ¿sí? Ex recepcionista de la empresa de Ellison, Oracle, se llamó durante unos años Relational Systems, que no está entre los matrimonios más longevos del millonario. Se casaron en el 83 y se divorciaron en el 86, pero si entre sus mejores relaciones están, aunque el divorcio llegó cuando Meghan tenía 4 meses y David apenas tenía 2 años. La relación del magnate con sus hijos, a los que llevaba religiosamente al cine cada semana, algo que explica una o dos cosas sobre sus carreras. Terminó también en una buena relación con su ex Barbara Brote. Ellison sigue llevando hoy el apellido de su ex marido y tampoco ha tenido problemas para gestionar un millonario rancho de caballos, una de las pasiones junto a las motos de Meghan Ellison, o llevar una vida acomodada. Cuarta esposa. A estas alturas, si decimos que una de las mujeres de Larry Ellison resultó ser, o más bien no ser, una escritora de novelas románticas, igual ya ni siquiera destaca. O que el fotógrafo de la boda entre Ellison y Melanie Graff fue Steve Jobs. Sí, así como lo oyen, esas cosas suelen pasar. Su cuarta mujer sería Melanie Graff. Pero eso fue en 2003 y el último divorcio de Ellison fue en el 86. Así que esos 17 años tuvieron sus propias historias, por supuesto. Una de ellas fue que entre 1991 y 1993, Larry Ellison volvió a aliarse con una de sus trabajadoras, Adelina Lee, de marketing, a la que terminó despidiendo y con la que hubo un tremendo cruce de demandas y juicios, hasta que en el 97 un tribunal dictaminó que Lee había mentido sobre los motivos del despido. Acusó a Ellison de haberle despedido por haberse negado a ser su novia. Para entonces, Ellison ya llevaba 2 años en noviado con Graff. Empezaron en el 95 y acabaron casándose en 2003 y divorciándose en 2010, al parecer de forma amistosa. Por el camino, Graff, cuya tercera novela publicada un año después de la boda es una comedia romántica sobre una mujer de letras que intenta convertir a un tipo millonario en un hombre de familia. Contaba su rutina diaria, así como que Ellison preparaba los mejores huevos revueltos del mundo, que tenía un Hermes Birkin para llevar su portátil, y como era la vida en la villa de estilo japonés que se había hecho construir Larry Ellison en San Francisco y que le había costado unos $200 millones. Pero ese matrimonio tan idílico terminaría en 2010, aunque había empezado en el 95 y pasado por el altar en el 2003. El 2010 sería la fecha de vencimiento final. Pero un momento, vendría la quinta esposa. ¿Sí? La quinta. Nikita K. Una modelo ucraniana hermosa, blanca, aspirante a actriz. Incluso sale unos segundos en la sitcom Limited Cat 44, una de las películas de Bruce Willis. Nikita K. tiene hoy 34 años. Y empezó su relación con Ellison en 2010, sobre el que podríamos establecer un pequeño cuestionario. ¿Es el mismo año del divorcio con su ex? Sí, con Melanie Graff. Otra pregunta sería, ¿ese mismo año fue en el que Ellison cumplió 66? ¿Y en el que ella cumplió 19? La respuesta obviamente es D. Todas las anteriores son correctas. Se divorció con su cuarta mujer en 2010 y ese mismo año ya andaba con Nikita Khan. Y ese mismo año también cumplía 66 años. Y ese mismo año ella, Nikita, cumplía 19. Así que la respuesta es obvia. Así que aquella sería una de las relaciones más públicas del magnate. Nikita Khan estaba presente en Indian Wells, en la Casa Blanca, en las filas de Wimbledon y en la inauguración hasta del restaurante Nikita, que Ellison le montó a medida y que tardó 17 meses en irse a pique. La pareja terminó casándose en algún momento de la década. No está muy claro cuándo ni dónde, pero haber tenido acceso a la demanda de divorcio de Ellison, una revista fechada en noviembre del año 2019,
y que para entonces la pareja ya llevaba un tiempo separada. El divorcio concluyó en 2020. Y aparecería su esposa número 6, Jolin Su Fortune. Y parte de la prensa estadounidense dan por bueno el matrimonio entre Ellison y Jolin Su, nacida en China hace más de 33 años, exalumna de la Universidad de Michigan y que hizo intermediariamente un importante fichaje en el deportivo universitario porque le encanta hacer deportes. Aunque la única referencia a que la pareja está de verdad casada viene de parte de los negociadores del acuerdo de esa Universidad de Michigan, que empezaron negociando con Su para descubrir que su marido era Larry Ellison. De hecho, cuando se confirmó el fichaje, el comunicado público de la universidad agradecía a Larry Ellison y a su esposa Jolin Su su intervención. No se sabe cuándo empezó la relación, ni cuándo pueden haberse casado, ni casi nada en relación con Su. Sí se sabe que su nombre de nacimiento es Keren y que su nacionalidad es china, pero está nacionalizada estadounidense. También se sabe que vive en una o en dos de las casas de Larry Ellison. Así que se deduce que su relación tiene como mínimo 5 años. Así que un hombre tan rico puede darse el lujo que a sus 81 años esté casado con una joven de 33. Bueno, más de 200.000 millones de dólares lo confirman. O más bien, más de 200.000 motivos para enamorarse de Ellison. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En septiembre del 2025, los títulos valores de Oracle subieron un 40%. Y su fundador Larry Ellison, dueño del 41% de las acciones, desbancó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo. Así que a sus 81 años el magnate estadounidense vuelve a sentirse fuerte. Si es que alguna vez dejó de sentirse así. En su autobiografía, él ilustra a la perfección la figura del multimillonario extravagante. Una licencia que puede permitirse gracias a una fortuna que ronda entre 200 a 400 mil millones de dólares. Su fama de mujeriego, sus superyates, su colección de aviones de combate que él mismo pilotea, su obsesión por la Copa América, sus trajes negros de Armani, su amor por el estilo Zen y el Botox, o la isla que compró en Hawái, marcan algunos de los capítulos de su biografía. Su verdadero nombre es Lawrence Joseph Ellison. Nació en 1944 en el Bronx, Nueva York. Hijo de una madre soltera, que acabó siendo adoptado por su tía abuela casada con un inmigrante ruso, que había adoptado el apellido Ellison en honor a la isla de Ellis, por la que entró a Estados Unidos. El pequeño Larry se crió en un barrio de clase media en Chicago, junto con sus padres adoptivos, el ruso. Tuvo una complicada adolescencia y no destacó por ser buen estudiante. De hecho, abandonó la Universidad de Illinois y luego la de Chicago sin completar ninguna carrera. A los 20 se mudó a California, donde acabaría construyendo un imperio. Durante la década de los 70 comenzó a trabajar en empresas emergentes del sector tecnológico como Ampex Corporation. En dicha compañía, Ellison fue asignado a un proyecto de nombre Oracle, que debía desarrollar una gigante base de datos. El proyecto acabó en un desastre, pero la experiencia le valió para, ya en 1977 y a los 33 años, poner en marcha el Software Development Laboratories, que fue el primer inicio de Oracle Corporation. Se dice que Ellison, que suele resumir su espíritu empresarial con una frase de Gengis Khan: "No es suficiente que ganemos, todos los demás tienen que perder", y que sus estrategias empresariales se basan más en acciones deslumbrantes que en buenas ideas. En 2014, reunido como CEO para seguir siendo presidente y director de tecnología de su criatura,
Su empresa nunca ha dejado de crecer vertiginosamente, hasta el punto de que en 2000 destronó a Bill Gates como el primer puesto en el ranking de millonarios. Todo un éxito empresarial que le llevó a exprimir aún más su vida de lujo. Así que bienvenidos a Larrylandia. De acuerdo a su biografía, Mike Wilson, que es su biógrafo, dijo que Larry Ellison es un parque de atracción en sí mismo. A continuación, algunos de sus caprichos. Le gusta volar, pues qué mejor que pilotar un caza CI Machete S-211 con su hijo David en simulacros de combate aéreo sobre el Pacífico. Apasionado del tenis, pues se compró el torneo de Indian Wells por $72 millones e invita a John McEnroe y a Rafa Nadal a pelotear en las pistas de su casa. Enamorado de Hawái, nada mejor que hacerse con el 98% de los paradisíacas islas de Lanai y una finca que pertenecía al multimillonario David Murdoch desde el 81. La operación de compra realizada en 2012 se estimó en unos $300 millones y hoy la isla es empleada por Ellison como una suerte de laboratorio de proyectos de bienestar, energías renovables o de filantropía. El mar y la navegación son otra seña de identidad del magnate. Cuenta la leyenda que el jefe de Oracle quería a toda costa que su superyate Rising Sun fuera más largo que él, el de Paul Allen. Así que cada vez que visitaba el astillero donde se construían ambas embarcaciones, Ellison reclamaba más y más metros hasta que en 2004 consiguió con 138 metros de eslora por 19 de manga la que entonces era la embarcación privada más grande del mundo. Tan enorme era la joya de la colección de barcos que hasta no podía entrar a la mayoría de puertos de donde visitaba, por ejemplo de Ibiza, por lo que acabó encargado otro yate más modesto llamado el Musashi, con apenas 88 metros. Otra de sus pasiones son las regatas. Larry Ellison participó en la trágica edición de la Sydney Hobart del 98, cuando una tormenta brutal provocó 6 partidas, 6 perecimientos, el hundimiento de 5 barcos y el rescate de 55 personas en el estrecho de Bass. El barco del fundador de Oracle se escapó de la tormenta por los pelos. Ellison declaró que aquella experiencia no le iba a cambiar la vida, pero eso sí, prometió que nunca más participaría en la Sydney Tow Hobart. De hecho, solo una hora después de llegar a puerto sano y salvo, se marchó en su avión privado con destino a Antigua y Barbuda. De las regatas oceánicas, pasó a la madre de todas las regatas, la Copa América. Ellison se empeñó con conquistar el trofeo más antiguo del mundo y durante 10 años hizo todo lo posible para conseguirlo. Ese sueño lo llevó en 2007 hasta Valencia, sede de la 32ª edición de la competición. Su base de operaciones está ubicada donde hoy se levanta una escuela de negocios. En 2007, el equipo Oracle volvió a sufrir una nueva derrota en el agua. Tras cientos de millones de dólares gastados en fracasos deportivos, Larry Ellison tejió una artimaña legal para que la Corte Suprema de Nueva York le colocara directamente en la final de una edición sin más equipos que el defensor del trofeo, el Eligui de Ernesto Bertarelli. En 2010, Oracle se presentó en aguas de Valencia con un mastodóntico trimarán, de vela rígida que aplastó el barco suizo en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a los abogados y a una embarcación increíble, Ellison al fin pudo colocar la Copa América en sus vitrinas. A la postre, fue el poseedor de la Aguamanil de plata hasta 2017, cuando se lo arrebató Team New Zealand. Tras esa derrota, el multimillonario optó por crear su propio circuito mundial de barcos voladores llamado SailGP. De su estancia en Valencia, España, también se habla del capítulo protagonizado con Elena Salgado. Según apuntan las crónicas, en la crisis económica al rojo vivo, la entonces vicepresidenta del gobierno de Zapatero visitó a Ellison y Bertarelli para que compraran deudas españolas, circunstancias que finalmente no se produjo. Su fama de mujeriego no le ha impedido acumular hasta 6 matrimonios, si bien sus 2 hijos únicos, ambos productores de Hollywood, llegaron con su tercera esposa, Barbara Botty, una ex recepcionista. Ellison cambiaba constantemente de novia e incluso llegó a ser demandado por mujeres, pleito que acabó con la demanda siendo condenada por perjurio. A nivel político, Ellison
llevaba desde 2016 respaldando a algunos políticos. Así que le gusten más o menos sus extravagancias, lo cierto es que Edison empezó de cero hasta convertirse en el hombre más rico del mundo. Y ahora disfruta una gran fortuna, sobre todo con sus novias jóvenes, a sus 81 años, demostrando que nunca es tarde para disfrutar, para amar y para querer. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y por supuesto dar un like. Y gracias.